te vimos tomando nota mientras dialogábamos con la negra. Sí, sí, sí. Me permití tomar algunas notas para hacer algunos aportes sobre esto, como paso previo para el tema que específicamente se refiere a atención primaria. Y me viene bien esto porque uno se carga un poco de indignación a lo largo del día cuando escucha radios o cuando ve canales de televisión. Y bueno, yo podría asegurar que frente a todo hecho fenómeno que sucede en el medio ambiente, en la realidad, muchas veces en lugar de surgir informaciones surgen opiniones. ¿Mm? Que es diferente el informar sobre tal hecho y opinar. Que posiblemente no haya un límite claro entre una cosa y la otra, sí, lo podemos aceptar, pero el problema es que casi nos estamos acostumbrando más a opinar que a... Sin informar. Claro. Informar. Claro. Y dentro de las opiniones más frecuentes que uno ve es la opinión de los periodistas. Ustedes creo que son una excepción honrosa a esto, y hay muchos periodistas que también lo son, pero hay también una pléyade de gente que bajo la denominación de periodista se cree dueño de hablar de cualquier cosa y de ser expertos en cualquier cosa también. Y luego están las opiniones de los especialistas, que ya serían de segunda línea, porque son convocados por algunos periodistas, ¿no es cierto? Y los especialistas, que son especialistas cuando se habla de maltrato infantil, cuando se habla de trabajo infantil, es generalmente un psicólogo o un psicopedagogo que, dependiendo de la corriente a la que adhieren, que casi todos son psicoanalistas, hablan a placer, ¿no es cierto?, con todo desparpajo, dirían los viejos del campo, de cualquier cosa, ¿no es cierto?, y dando razón que a veces, que después sirve para que el periodista dice, nosotros te pensábamos así, bueno, etcétera, etcétera. Y también hay un montón de causas, que yo he anotado algunas, que son las que se esgrimen generalmente para justificar cualquier hecho o fenómeno. Uno es recurrir a la búsqueda de la causalidad lineal, que ese es un atributo que tenemos de la física clásica, y que siempre van a buscar una causa determinada para un efecto determinado. Entonces, este hecho o fenómeno obedece a una causa. Cuando son un poco más despiertos y un poco más generosos, pueden recurrir a la multicausalidad, es decir, siempre un conjunto de causas, pero que siempre de manera lineal van a causar un efecto, y generalmente se quedan ahí, ignorando otro tipo de causalidades que sería muy interesante tratarlas en otra oportunidad. Después, otra cosa a la que recurren es al determinismo. Pareciera que las cosas suceden porque está determinado que así deban suceder. Es el destino, te dice. Exactamente. Y dejan de lado de lo que nos tendríamos que enamorar todos, que es de la probabilidad, ¿no es cierto? Pero siguiendo con lo que te dijeron, yo creo que es importante decir que hay ignorancia. La ignorancia es parte de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un dejo de ignorancia. Y por eso podemos hablar de grados de ignorancia. A veces aumenta la ignorancia en la medida que aumenta el conocimiento, como decía un viejo. La verdad es que si yo no me sintiera ignorante en una serie de cosas, no vendría a trabajar, no seguiría leyendo, no leerías, claro, no seguiría, no irías al cine, no verías en realidad nada. Yo lo disfrazo, entre comillas, o lo acompaño con el tema de la con la capacidad de mayor o menor de curiosidad que uno tiene. Es verdad. Pero uno tiene curiosidad a partir de lo que ignora. Es decir, yo tengo curiosidad de cuál es por qué se produjo tal situación, tal fenómeno, tal reacción, tal convulsión histórica, porque la ignoro. Entonces me produce curiosidad averiguarlo. ¿Y cuántas veces nos sentimos culpables, y lo dejo seguir, doctor, por no terminar de leer todo lo que uno debería leer o debiera leer antes de venir al programa?
O de ver, por ejemplo, que está viendo justo una información, el desarrollo de una información seriamente, un trabajo serio, y se tiene que venir al programa y uno se siente mal. Sí, en falta. Porque le quedó un pedazo grande de ignorancia. Sí. Y fíjese como hecho curioso, ¿no es cierto?, la docencia que nosotros padecemos, porque yo creo que la docencia la padecemos, ignora a la capacidad de curiosidad propia del ser humano que tendría que ser estimulada. ¿Cuántas veces a un niño le dice, no seas intruso, no te metas en cosas que no te corresponden, no seas curioso? ¿Cuántas veces, hasta inclusive desde la misma casa, ¿cómo se va no seas contra curioso? Eso es un... En Jujuy se dice así, no seas curioso cuando uno pregunta. Sí. Y uno pregunta, ¿no es cierto?, cuando uno no sabe. Claro. Y es el título que se le da. Y es la condición de la inteligencia. Exactamente. Y para terminar con esto, yo tomo otra cosa, ¿no es cierto? Generalmente todo lo que hacemos nosotros es dar opinión, nada más. Es una opinión. Todo lo que nosotros hacemos es una opinión. Y la opinión refleja la forma en que nosotros vemos el hecho o fenómeno ese que acaece. Por eso dicen que la opinión es personal. Y tenemos que entenderlo que así es. Y tenemos que admitirlo. Muchas veces, ¿no es cierto?, el que da su opinión peca de dos, tiene un doble pecado. Primero, el querer ser objetivo. Cosa imposible. No hay ningún ser humano que pueda ser objetivo. Sobre todo si da opinión. Exactamente. Y esa objetividad lo lleva al conocimiento absoluto, cosa que también es imposible. El columnista lo decía un poco, lo dejaba ver entre líneas, y yo lo he escuchado al maestro Galeano, a decir que nadie es dueño del absoluto, por eso él es tan humilde. El otra vez hablábamos de que a él no le gustaba que lo llamen científico, intelectual, que no le llaman intelectual. ¿Por qué? Porque supuestamente un intelectual es aquel dueño de lo absoluto, del conocimiento absoluto, y el conocimiento absoluto no existe. Es más o menos, disculpe doctor, lo que dice Arturo Roig, no le gusta que le digan filósofo. Claro. Porque le parece que es excesivo. Claro, con pensador alcanza. Entonces, en este contexto toma sentido la palabra peor. Para unas personas esta huelga fue la peor que tuvo, para otro es la mejor, ¿no es cierto? Pero indudablemente siempre es una opinión. Claro. Que nadie va a pelear por esto ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es ponerse de acuerdo, y ponerse de acuerdo quiere decir más bien dialogar que discutir. En el diálogo cada uno expone su punto de vista, y el otro o lo acepta o lo rechaza. Pero no está mal discutir, me parece. No, es que no dentro está de mal, los marcos, dentro de todos los marcos. Escúchame una cosa, el problema, ¿no es cierto?, es que hay diferente postura entre una cosa y la otra. Si ustedes quieren se la explico. En el diálogo cada uno da una opinión y reconoce que lo que uno está diciendo está alargando, está vertiendo ideas que tiene, pensamientos que tiene, y debe aceptar que solo son pensamientos, pero que no está comprometido como persona. Entonces no aceptar no aceptar una opinión en un diálogo no quiere decir ir contra la persona, sino ir contra lo que esa persona dice. En cambio, cuando se habla de la discusión, ya uno trata de imponer o de hacer prevalecer la opinión. Lo primero sería un debate. Exactamente. La primera acepción y la segunda podríamos discusión. decir diálogo o debate. Claro. Me parece que son sinónimos, ¿no? Claro, porque cuando uno tiene una posición, y me refiero a los movimientos obreros que tienen que pelear por sus posiciones, y cuando tienen esas posiciones sí tienen que discutir, porque tienen que discutir con los patrones que tienen a veces una oposición contraria. No creo que ahí viene la negociación, que es la capacidad de bajar, de ceder o de ceder. La negociación es eso. La negociación es que ponga un poco cada uno, porque si no, no hay discusión. Exactamente. ¿Cómo funciona esto?
respecto de la asistencia primaria y de la relación paciente-médico. Claro, ¿cómo funcionaría esto? Sí. Justamente el tema de hoy, ¿no es cierto?, que es otra de las características que tenemos que traer a colación, ¿no es cierto?, como característica de atención primaria, se llama tecnología apropiada. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros queremos hacer medicina primaria, tenemos que respetar lo que es la tecnología apropiada, cosa que los gobiernos no lo entienden así, porque por eso es que en todos lados lo que quieren hacer es complejizar la atención primaria mediante la utilización de recursos que son para el nivel hospitalario. Cuando usted habla de gobiernos, ¿de qué está hablando específicamente? Los gobiernos que son encargados de manejar los programas de salud. Acá. Los sistemas de salud. Acá en cualquier lado de Sudamérica, ¿sí? En el país, y además de eso acá en Mendoza, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros tenemos, cada provincia tiene su sistema de salud. Bueno, ese sistema de salud está organizado en base a ciertos criterios, ¿no es cierto?, utilizados por los técnicos, por los especialistas, que son quienes diseñan los programas, ¿no es cierto?, los programas de atención médica. Y la tecnología apropiada quiere decir, tiene dos términos. Uno piensa en aparatos. Claro, acá es métodos, ¿no es cierto?, estrategias que tiene que utilizar, técnicas y equipos, ¿no es cierto?, que estén al alcance y al servicio del usuario. Entonces de nada sirve tener un ecodoppler, ¿no es cierto?, en un sistema de atención primaria, si va a terminar destruido por falta de un buen manejo, o va a terminar obsoleto, ¿no es cierto?, va a pasar a ser obsoleto sin haber dado la utilidad que corresponde. Claro, si no se sabe leer lo que el ecodoppler ha En cambio, por ejemplo, determinado. a educar a una comunidad, ¿no es cierto?, y a hacerla participar, puede ser una tecnología más adecuada. Y en cuanto al término apropiado, y con esto termino, la técnica apropiado quiere decir dos cosas. Uno, tiene un componente que es la aceptabilidad. Es decir, que la tecnología que se propone debe ser aceptada por aquel que la va a usar. Entonces, lo que le vamos a llevar al médico, tiene que el médico aceptarlo. Si no, no es tecnología apropiada. Y después la otra cosa, que tiene que tener beneficio en su uso, en la prestación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tecnología apropiada es pesar a los niños utilizando una romana, de esas clásicas, de las clásicas romanas. Los agentes sanitarios no llevan una balanza de las que tenemos electrónica. Llevan una romana, y con la romana hay un sistema especial para colocar al niñito. Con eso le toman el peso. Si es una romana que tenga precisión, va a ser eso. Pero hay que tener unos músculos terribles. No, porque generalmente se utiliza para los niños pequeños, ¿no es cierto? Para hacer control, claro, hasta los 2 años se puede pesar bastante bien. Entonces la técnica, para que sea apropiada... Yo digo, porque mi nieto tiene 2 años y... ¿Y pesa cuántos kilos? ¿Qué sé yo no creo que con una romana se pueda. No sé, pero ¿cuánto puede pesar tu nieto con...? 10. La romana, ¿no? 12. La romana pesa bastante. No, digo, sostenerlo. Sí. De todos modos... Es que la cuelgan. La cuelgan, no la tienen. Sería bueno colgar a mi nieto. Cuelgan la romanita. Yo estoy pensando en Gina Lollobrigida. ¿Por qué? ¿Por la romana? Sí. Me quedé ahí. Usted me parece que se hace pirulos en la cabeza. Sí, bueno. Doc, yo quiero hacer una pregunta, si es que ya ha terminado el concepto. No, está bien. Solo quedaba para decir que la tecnología tiene que ser sencilla, de fácil comprensión, pero siempre tiene que ser perfectible. Si no es perfectible, no es buena tecnología. El saber es tecnología. Claro, sí, el saber es una tecnología, claro. Eso me llama la atención porque no lo tenía aprendido. No, el saber es una tecnología. El que sabe está
bueno, tiene una serie de competencias que le da la universidad y que luego uno las rinde y la universidad lo habilita para ejercitarlas públicamente, ¿no es cierto?, en el consultorio. Entonces el saber es una tecnología y además habíamos dicho que el saber da poder, ¿no? Claro. Todo poder. Eso es lo que me da la sensación de que me estoy dando la cabeza contra la pared, porque entre lo que usted dice y lo que pasa hay tanta distancia para recorrer, y además no sé si hay voluntad para recorrerla, que me asusta un poco. Claro. Y ¿sabes lo que pasa? Por eso los otros atributos de la atención primaria hacen a cosas que no vamos a comentar porque eso no va para el público en general, pero hace sobre la reorientación del financiamiento sectorial. Sí, el presupuesto. El presupuesto. Y además en una modificación de la estructura, que nosotros eso lo hicimos en CUNEN, modificamos la estructura, es decir, que tuvimos que alterar la constitución, la forma en que se atendía a la gente en los centros de salud, y diseñar otro tipo de estructura y de organización para adecuarla, ¿no es cierto?, a los requerimientos reales de la población y no a los del programa. Bien, si en este preciso instante se le preguntara al pueblo de Mendoza si quiere que se modifique la estructura de los centros de salud, antes de terminar la pregunta, yo estaría diciendo que sí. ¡Sí! Va a ser como el gol de Ángel. Sí, como el gol de Ángela de ayer, sí. Doc, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, queridos. Lo recibimos miércoles que viene otra vez. Muchas gracias. Con los brazos y la boca abierta. Muy bien.